Bueno, pues otro programa, otro invitado extraordinario. Hoy tenemos a Jaime Rodríguez de Santiago de Kaizen, uno de los podcasts más importantes de España. Jaime es ingeniero, es escritor. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, encantadísimo de estar aquí. Encantado de compartir por fin micrófono contigo. Jaime, te lo pregunto directamente. Venga. Has escrito un libro sobre la realidad. Yo te pregunto, ¿qué es la nada? ¿Qué es la nada? Es un concepto filosófico complicado de definir, ¿no? Tuve infinitas discusiones y debates con mi madre, que estudió filosofía en mi adolescencia sobre eso, y normalmente se define como la ausencia de todo, ¿no? Pero es difícilmente imaginable. Igual que es difícil imaginable muchas de las características de la realidad, y si quieres podemos hablar de ellas, y creo que encaja bastante ahí. Te hago esta pregunta básicamente porque el libro que has escrito, que habla constantemente de lo que es la realidad, y podríamos definir la realidad como todo aquello que percibimos, todo aquello que nos rodea. Y la nada podría ser, en su contrario, lo opuesto, ¿no? Pero nos comentaba aquí en directo, para mí, otro genio, que es Abel Losada, que es filósofo, matemático y ingeniero informático. Hay gente que lo tiene todo. Nos decía que de la nada no se puede decir lo que es. De la nada solo se puede decir lo que no es. Y además le hicimos la misma pregunta. Le hice la misma pregunta a Iván Agulló, uno de los mejores físicos de España que trabaja en Estados Unidos y que ha hecho algo que además ha hecho Jaime en su libro, que es intentar responder a una pregunta que nadie quiere responder. Yo siempre me he preguntado desde que iba al instituto, desde que era un niño, una de las primeras preguntas que planteé a mis profesores: ¿qué había antes del Big Bang? Y entonces la gente te empieza a marear, la junta de la trócola, no te quieren dar una respuesta, no saben. Pues Iván escribió un libro sobre qué había antes del Big Bang. Entonces, para mí eso es fantástico, es extraordinario. Y os voy a explicar por qué conecta esta historia de la nada, de lo que hay antes del Big Bang, por qué conecta con el libro de Jaime. El libro de Jaime habla de todo lo que percibimos, habla de cómo nos engañan los sentidos, habla de algunos de nuestros fetiches, como por ejemplo Donald Hoffman, el neurocientífico. ¿Tú crees que lo que percibimos como realidad es solo una interfaz, como la interfaz de un usuario? Por ejemplo, cuando estamos jugando a un videojuego, vemos un árbol, vemos un coche, y eso tiene consecuencias en nuestra vida dentro del videojuego. Nuestro personaje puede morir, nuestro personaje pueden ocurrirle 50.000 cosas, puede haber un árbol de posibilidades que se abren, pero eso no es la realidad. ¿Nuestro mundo es similar? ¿Vivimos en una interfaz o no? No sé si podemos, honestamente no sé si podemos responder a esa pregunta, porque el vivamos o no en una interfaz no lo sentimos como si viviéramos en una interfaz, ¿no? Toda esta hipótesis de la simulación, de Bostrom, etcétera, está muy bien, me parece súper interesante, pero creo que es irresoluble por su propia naturaleza, ¿no? A mí me gusta mucho, sin embargo, hablabas de Hoffman, me gusta mucho el símil o la metáfora que hace él de la interfaz, precisamente porque creo que explica muy bien nuestra relación con la realidad. Vivamos o no en una interfaz, creo que nuestra relación con la realidad se asemeja mucho a una interfaz. Yo siempre pongo el ejemplo al hablar de interfaz, del escritorio del ordenador. El escritorio de tu ordenador no es un escritorio, no tiene ficheros, no tiene carpetas, pero es una abstracción estupenda que te permite manejar lo que en realidad son electrones recorriendo cables que sería inmanejable para ti. Y creo que nuestro cerebro y la evolución nos ha dotado de herramientas en ese cerebro y otro tipo de herramientas para abordar la complejidad que tiene la realidad, simplificarla y convertirla en una interfaz. Una interfaz, o la otra forma que a mí me gusta de hablar de ello,
es un modelo. Creo que lo que tenemos es un modelo mental de todo lo que nos rodea, que ese modelo mental es necesariamente imperfecto, porque se nutre de cosas que son muy frágiles, de certezas que son muy frágiles, pero que nos permite navegar la realidad. Entonces, no sé si vivimos en una interfaz o no, pero como símil me parece tremendamente útil. Os voy a enseñar algo. Yo no sé si conocéis a Alexander Usyk y a Tony Bellew. Alexander Usyk probablemente es libra por libra el mejor boxeador del mundo a día de hoy. Cuando peleó con Tony Bellew, que a su vez había sido campeón del mundo anteriormente, le ocurrió en esa pelea algo muy extraño, algo que yo nunca le había visto que le ocurriera. Y es que en el sexto asalto estaba absolutamente hundido físicamente, estaba cansadísimo. Hasta el punto de que yo no me lo podía creer. Había visto muchas peleas de Tony Bellew, no le había visto hacer nada tan particularmente especial, no le había visto lanzar demasiadas manos, no entendía por qué estaba tan cansado, hasta el punto de que, bueno, puede ser una percepción mía. Pero en la esquina, cuando llega al sexto asalto, le pregunta a su entrenador, pareces muy cansado, ¿estás muy cansado? Y Tony Bellew contesta, estoy jodidamente cansado. No cansado, estoy jodidamente cansado. Y diréis, ¿esto qué narices tiene que ver con un libro sobre el cerebro? ¿Qué tiene que ver? Y lo que tiene que ver es lo siguiente. Probablemente muchos lo sabéis, pero el cerebro consume el 20% de las calorías de nuestro cuerpo. Consume entre 400 y 500. Con lo cual, uno podría preguntarse, si consume entre 400 y 500, si realizamos una actividad mental mayor, como por ejemplo un combate de boxeo, que es una actividad mental, aunque la gente no lo entienda, es una actividad extremadamente mental, esas calorías pueden subir a 700, 800, a 1000, a 1200. Y ahora os volveréis a preguntar qué tiene esto que ver con el libro de Jaime Rodríguez Santiago sobre la realidad. El libro nos habla de algo que para mí es fundamental, y son los trucos del cerebro para tomar atajos y decir, bueno, no voy a consumir tanto, no puedo permitírmelo, voy a asumir que esto es un tomate, voy a asumir que esto es un huevo frito o voy a asumir que esto es lo que sea. Porque de lo contrario, a lo mejor acabo contra las cuerdas como Tony Bellew, acabo absolutamente hundido físicamente, no solo mentalmente, no solo una cuestión de simplificación, es de consumo de energía. Entonces, como ocupa tanto tiempo, tanto espacio en tu libro, ¿puedes explicarnos cómo nos engaña el cerebro para tomar atajos? Sí, por supuesto. Estaba buscando mientras hablabas, porque estaba recordando una cifra y no quería decirla mal. Hablando de lo que consume el cerebro, se estima que los jugadores de ajedrez pueden quemar hasta 6.000 calorías en un día de torneo. Esa es la barbaridad de lo que consume el cerebro. Sí, mira, el cerebro, como tú bien decías, está optimizado por la evolución para conseguir dos cosas: la máxima utilidad con el menor gasto energético posible. Y eso implica que favorece la utilidad sobre la precisión. No necesariamente queremos entender a la perfección lo que nos rodea, sino que queremos tener una reacción rápida o una decisión rápida que muchas veces evolutivamente nos ha salvado la vida, ¿no? El ejemplo más típico de esto son estos famosos sesgos cognitivos, de los cuales podemos considerar los padres a Kahneman y a Tversky. Kahneman, premio Nobel, Tversky no, porque falleció antes. Y básicamente lo que vienen a decir es, nuestro cerebro está constantemente buscando esas pequeñas optimizaciones para facilitarnos la vida. El problema es que esas pequeñas optimizaciones, esos pequeños atajos, en la vida moderna, en la vida en la que no para la que fueron diseñados por la evolución, nos suelen llevar a errores y por eso se convierten en sesgos cognitivos. Y esto se entiende, yo creo, muy bien con ejemplos. El ejemplo típico es el de, por ejemplo, el sesgo de
de disponibilidad. Sesgo de disponibilidad es aquello que he visto recientemente o que he visto con más frecuencia, por ejemplo, en los medios, me parece más importante que otras cosas, ¿no? Le atribuyo una mayor importancia. Esto, a su vez, nos lleva a fijar nuestras ideas de una forma muy determinada, porque igual que tenemos el sesgo de disponibilidad, tenemos otro sesgo como puede ser el sesgo de confirmación, que lo que hace básicamente es que estemos constantemente buscando pruebas de aquello que ya sabemos, en lugar de poner a prueba o llevar la contraria a nuestras actuales convicciones. Claro, todo esto al final es un mejunje y a mí me gusta explicar que si hablo en el libro de que nuestras certezas son frágiles, al final de lo que va el libro es de que construimos nuestro modelo mental del mundo a partir primero de información incompleta e imperfecta, porque nuestra experiencia de la realidad es limitada, nos encontramos con algunas cosas, pero hay un montón de cosas que se quedan fuera, nuestros sentidos son limitados, etcétera. Y luego, cuando procesamos esa información limitada, encima la distorsionamos por el camino. La distorsionamos por estos mecanismos psicológicos o la distorsionamos también en nuestra interacción con otras personas. Toda esa realidad compartida que tenemos con otros está llena de distorsiones de todo tipo de formas, en forma de propaganda, en forma de cómo acallamos nuestras opiniones cuando estamos en grupo, en un montón de formas. Entonces, al final, mi forma de pensar en esto es, creo que la evolución nos ha adaptado suficientemente bien. Prueba de ello es que tú y yo estamos hablando a través de un ordenador después de miles de años de supervivencia y de progreso, pero nos ha adaptado de una manera que hace que nuestras certezas, como mínimo, sean frágiles y muy probablemente erróneas. El libro es maravilloso. Recuerdo, el libro se llama La realidad no existe. Pero de él desprende una idea que justamente se está extendiendo entre los físicos teóricos. Y es una idea que nos hace retroceder, ir para atrás en el tiempo, porque es una de las preguntas más antiguas. Es una de las preguntas más antiguas que se ha hecho el ser humano. Y la pregunta es muy simple. ¿De qué podemos estar seguros? Y esto ya no estamos hablando, lo podéis ver incluso en shows famosísimos como puede ser Looking for the Truth, etcétera, en Estados Unidos, cuando hablan con Closer to the Truth, cuando están hablando con científicos, con físicos teóricos. Y me acuerdo que en una de esas entrevistas es una pregunta fetiche del presentador y plantea, ¿de qué puedo estar seguro? Y la contestación es, de lo único que puedes estar seguro es de tu conciencia. Ni siquiera puedes estar seguro de la persona que está hablando contigo, que soy yo, soy quien crees que soy, o siquiera que existo. Tú, después de escribir este libro, ¿de qué crees que puedes estar seguro? Yo voy a ser más extremo. Te diría que estar 100% seguro de algo es imposible, incluida tu conciencia, Porque me estaba acordando, según hablabas, del caso de, creo que se llama Jill Bolte Taylor, que es una neuróloga que sufrió un ictus. Y luego se recuperó y contó su experiencia con el ictus, ¿no? Y habla de hasta qué punto en un momento dado en ese proceso se acalló su voz interior, dejó de poder pensar y sintió como que dejaba de ser ella. Entonces, incluso nuestra voz interior determina nuestra forma de sentir el mundo. Y cuando cambia como nos hablamos o cuando cambia esa voz, creo que cambia nuestra forma de ver y de sentir el mundo. Dicho lo cual, creo que hay un rango de confianza en lo que vivimos, ¿no? Yo digo que creo que no podemos estar seguros de nada, posiblemente, pero creo que podemos tener suficiente confianza en muchas cosas. Creo que tenemos suficiente confianza en que sea o no esto una interfaz, sea esto o no esto una simulación, que como he dicho antes, creo que eso es irresoluble. En este mundo en el que vivimos, las leyes de la física funcionan de una determinada manera, que no la conoceremos a la perfección, pero la conocemos suficientemente bien como para hacerla funcional hasta el punto de mandar cohetes a la Luna, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, el libro, he intentado que sea una reflexión sobre cómo de frágiles son nuestras certezas y cómo intentar mejorar nuestros modelos
sin asumir que está todo mal, porque creo que no está todo mal. Simplemente creo que para mí particularmente es una cura de humildad sobre mis certezas y una forma de intentar mantener la mente crítica y abierta hacia afuera y hacia mí mismo, ¿no? Crítica con mis ideas y también abierta a otras ideas. En el libro, además, hablas de algo que es uno de los temas que siempre repite el gran Nassim Taleb. Hablas de los patrones, de nuestra tendencia a buscar, encontrar patrones. ¿Qué puedes decir de nuestro cerebro a la hora de encontrar algunas guías, algunos mapas, algo sobre lo que guiarse? A ver, el cerebro tiene una facilidad alucinante para encontrar patrones. De hecho, tanta que encontramos patrones donde no existen o nos parece ver patrones donde no existen. Hay un fenómeno que es bastante conocido, que es la pareidolia, que a mí me gusta mucho, que es esa facilidad que tenemos para ver caras donde no hay caras. Tú miras un buzón y eres capaz de ver una cara porque ves 2 puntos y una raya. Tenemos una facilidad enorme para extraer a partir de patrones, además, relaciones causa-efecto, que es algo que nos ha traído hasta aquí, porque claro, cuando te das cuenta que tu vecino en el Paleolítico, en la cueva, comió determinada fruta y se puso malo, esa capacidad de reconocer patrones significa que has establecido una relación causa-efecto de no te comas esa fruta en el futuro. Y es más, cuéntaselo al resto de la tribu, ¿no? Pero a la vez nos lleva en el mundo presente a establecer muchas veces conclusiones erróneas. Por ejemplo, ese famoso correlación no es causalidad. Nos pasamos la vida detectando que hay correlaciones entre cosas y asumiendo que son causales. Me gusta mucho, no sé si soy capaz de recordar el nombre del autor, me vendrá Bobby Henderson. Bobby Henderson, que es un racionalista muy, muy conocido, suele explicar esto con una gráfica en la que pinta en el eje vertical, pinta la temperatura del planeta y en el horizontal el número de piratas que hay en el mundo. Y ves cómo la temperatura sube a medida que hay menos piratas. Entonces, si asumimos que la correlación implica causalidad, esto significaría que los piratas enfriaban el mundo. No, simplemente han sucedido a la vez porque el calentamiento global y el descenso de la piratería han sucedido en paralelo, ¿vale? Pero nuestro cerebro está constantemente haciendo estas inferencias, buscando relaciones que no existen y nos llevan a abordar muchas veces, incluso en la ciencia, abordar los problemas de forma incorrecta. Hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho y es una noticia que salió en los 90 en Estados Unidos que decía que los niños que dormían con una lucecita en la mesilla acababan siendo miopes. Y es que se les había olvidado pensar una cosa, que los niños que dormían con una lucecita en la mesilla dormían así porque sus padres eran miopes y cuando entraban no veían. Entonces, lo que causaba la miopía no era la lucecita, era la genética de los padres. Entonces, muchas veces nos lanzamos a conclusiones inmediatas fijándonos en la correlación sin analizar la causalidad de las cosas. Y creo que a eso nos lleva esta búsqueda constante de patrones y esta facilidad que tenemos. ¿Tú crees que buena parte de los problemas de la ciencia es porque justamente acabamos viendo cosas que no existen y son las cosas que justamente queremos ver? La ciencia, yo no soy científico, debo decirlo lo primero, ¿no? Pero de lo que yo sé, creo que la ciencia tiene un problema a día de hoy. Y es que hemos posiblemente pervertido el modelo o el método científico y esa búsqueda de explicaciones a través de mecanismos, a veces como la revisión por pares, que tienen una serie de sistemas de incentivos muy perversos dentro de ellos que hacen que acabemos publicando cosas que a lo mejor no son tan sólidas como debieran. Entonces, de alguna manera, el método científico, en el fondo, lo que debería ser, y sobre todo la revisión científica entre pares, lo que debería ser es una especie de competición por las mejores ideas y que solo las mejores sobrevivieran. Y creo que hemos trastocado la pureza de esa idea a través de una serie de incentivos. Algunos incluso políticos, ¿no? De un tiempo a esta parte hay determinadas ideas que no siempre se pueden explorar con la misma libertad que otras. Entonces, para mí el problema de la ciencia tiene más que ver con eso y en cierta medida sí puede enraizar con lo que tú decías de que buscamos encontrar lo que queremos encontrar.
volvemos al sesgo de confirmación que decíamos antes y a un montón de cosas. Pero para mí es más un problema de cómo estamos estructurando una idea que en su puridad, en su pureza, perdón, es perfectamente válida, que es el método científico y esa búsqueda de las mejores explicaciones. Además, estaba mostrando un gráfico. Este es el típico gráfico que le encanta a Taleb porque coge estudios científicos y es literalmente, no es ninguna exageración, no es ninguna exageración porque coge un estudio científico con una serie de puntos como este y en la publicación del estudio científico, el científico pues tiene la osadía de marcarse un triple y lanzar una línea una así. Regresión. Y hacer lo que sea, ¿no? Esto que parece totalmente absurdo, en el fondo, es algo que hacemos constantemente en nuestro día a día. No es que hagan los científicos únicamente. Lo ha explicado Jaime con los buzones, pero explica también uno de los fenómenos que para muchos es ridículo, para otros es de una gran importancia, que es todo lo relacionado con la magia, con los poderes paranormales. Porque claro, si tú eres capaz de ver una cara en una sombra o en una humedad del techo y puedes decir que eso tiene unas consecuencias por de un espíritu o de cualquier cosa, y además se une a ello el hecho de que estemos aplicando la causa-efecto, pues oye, esta mancha es una cara, esta cara es un ángel, el ángel te quiere decir que ha sido bueno o malo o regular, y a partir de ahí ya te tiras la película que quieras tirarte, ¿no? ¿Tú crees que estos atajos del cerebro son lo que explican hasta cierto punto por qué muchas personas creen en la magia, entre comillas? Yo creo que mucho de eso que pasa por magia o de eso que pasa por un montón de, llamémoslo, temas esotéricos, se ancla en nuestros sesgos y se ancla no solo en nuestra búsqueda de patrones. Me estaba acordando, según hablabas, de una cosa que también cuento en el libro, que es el efecto Forer. Bertrand Forer fue un psicólogo que hizo un experimento muy famoso, que es maravilloso, que es que entregó a todos sus alumnos un test de personalidad, les pidió que lo rellenaran. Se fue a su despacho, rompió el test, lo tiró a la basura y les entregó a todos un análisis de su personalidad, sin decirles que les estaba entregando a todos el mismo análisis. Y todos se sintieron reflejados. Y esa es la base del tarot, por ejemplo, o del horóscopo. Tenemos una facilidad enorme para pensar que todo va de nosotros, para encontrar nuestros reflejos en un texto completamente neutro y ambiguo. Encontramos razones para pensar que va de nosotros. Entonces, sesgos como esos hay infinitos y detrás de muchos de los mecanismos que se utiliza, pues he hablado del tarot, pero incluso, entre comillas, en positivo. A mí me gusta mucho el ilusionismo, la prestigitación, la magia de show, ¿no? Está anclada en la persuasión. Está anclada en un montón de técnicas de persuasión que se conocen desde tiempos de Cialdini, desde tiempos de un montón de psicólogos, que funcionan para dirigir nuestra atención hacia un punto y evadirla de otro. Creo que si a todo eso además le sumamos, y me preguntabas también por estas creencias mágicas, pero nos podemos ir a los extraterrestres. La disonancia cognitiva, que es un mecanismo psicológico. La persona que la anunció por primera vez, que fue Festinger, lo hizo después de infiltrarse en un grupo, en una secta, que estaba esperando la venida de unos extraterrestres a rescatarles a todos. Y se dio cuenta de que cuando no vinieron los... que es maravillosa, esa historia es maravillosa. Y cuando no vinieron los extraterrestres, la gente se reforzó en su creencia. Dijeron, hemos salvado al mundo, no han venido porque no ha venido el diluvio porque estábamos rezando. Y dices, ¿cómo funcionan nuestras cabezas para ser capaces de distorsionar lo que vivimos hasta ese punto? Entonces, creo que muchísima... Yo personalmente soy muy escéptico, no creo en ninguna de estas cosas, pero creo que desde luego las manifestaciones que vemos de estas cosas y todos estos charlatanes que proliferan, lo hacen anclándose en todos estos mecanismos psicológicos que tenemos de detección de patrones, de sesgos cognitivos, de la disonancia cognitiva, un montón de mecanismos que tenemos para
interpretar de forma motivada la realidad y razonar de forma motivada sobre la realidad. ¿Y cuál es la unidad de la realidad? Si pudiéramos dividirla, si cogiéramos un cuchillo, sea lo que sea la realidad, y la cortáramos y la cortáramos y la cortáramos, para ti, ¿cuál sería la unidad? Porque Vlatko Vedral dice que la unidad es la información. Pero para ti, ¿cuál es? Claro, yo te iba a responder que posiblemente sería algo así como la idea, en el sentido de que yo entiendo la realidad como la realidad que cada uno albergamos en nuestra cabeza y ese modelo mental del mundo y de lo que nos rodea y de nuestras relaciones con otros, de la que hablaba antes. Y al final de lo que se construye eso es de una serie de cogniciones, de ideas, de conceptos. No sé si la unidad sería el concepto quizá o la idea, no te lo sé decir. Al final yo soy ingeniero, entonces me podría ir al bit y siguiendo con el ejemplo que decías tú. Pero creo que sea lo que sea, es aquella parte con la que construimos, o aquel ladrillo con el que construimos ese modelo mental de lo que hay alrededor. ¿Y por qué digo esto? Porque yo sí creo que hay una realidad objetiva, posiblemente, no, es otra de esas cosas que son incomprobables, pero creo que hay una realidad objetiva. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia interpretación que está pasada por un montón de tamices y de filtros como los que hemos ido discutiendo hasta ahora. ¿La realidad es un fenómeno local o no local? La realidad es un fenómeno influido localmente, desde luego, porque la cultura tiene una influencia decisiva. La cultura entendida en sentido amplio, ¿no? Incluso el idioma que hablamos trastoca nuestra percepción de la realidad. Y a mí esto es algo que cuando lo descubrí me llamó muchísimo la atención. Hay muchísimos estudios sobre cómo... Danos algún ejemplo, porque es bastante extraordinario cómo lo describes en el libro. ¿Cómo afecta el lenguaje a la percepción de la realidad? Afecta desde muchísimos ángulos. Algunos de mis favoritos son algo tan tonto como el género que otorgamos a los objetos. Un ejemplo que se entiende muy bien es una misma palabra en castellano y en francés puede tener géneros opuestos. Por ejemplo, tenedor puede ser masculino en castellano y femenino, fourchette, en francés. Y eso hace que cuando se hacen estudios y se les pide a franceses y españoles que midan de acuerdo a una serie de atributos, por ejemplo, la fortaleza de un objeto, los españoles proporcionalmente entendamos que veamos los tenedores como algo más fuerte que los franceses, cosa que ya es bastante alucinante. Pero es que podemos ir varios pasos más allá. Otra cosa que a mí me alucina es una tribu aborigen que hay en Australia, que en su idioma no tienen palabras para adelante, detrás, izquierda o derecha, sino que se refieren constantemente a los puntos cardinales y te dicen, en el este tienes un gato. Y es alucinante porque incluso cuando recuerdan cosas, las refieren a los puntos cardinales a los que estaban mirando en aquel momento, de tal manera que tienen una especie de brújula constante. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es un estudio que se hizo con japoneses y americanos, donde les mostraron una foto de una pecera, bueno, un dibujo de una pecera donde había un pez en primer plano y luego un montón de cositas por detrás. Les decían, ¿qué ves? Y los americanos se centraban en el pez que estaba en primer plano y prácticamente no hablaban del fondo. Y los japoneses hablaban del contexto. En el fondo, nuestra cultura no cambia la realidad, pero desde luego nos pone unas gafas con las que la vemos con matices diferentes. Y hay más ejemplos, si quieres podemos profundizar, pero creo que estos tres son bastante claros de hasta qué punto nos trastoca la manera en la que analizamos la realidad o la interpretamos. Bueno, además tocas un tema en tu libro, el de las estadísticas. La realidad y la percepción de la realidad por las estadísticas. Sí. Que es como, ya sabéis, el famoso gráfico del pavo, ¿no? El pavo 1000 días sobreviviendo hasta que en el gráfico hay un día que no sobrevive, ¿no? Y muere. ¿Qué puedes decirnos de la realidad y las estadísticas? Lo primero que vivimos en un mundo bombardeado de estadísticas y que una de las cosas que, bueno, no lo he dicho, porque la primera mitad del libro está dedicada a estas trampas de la realidad, la segunda está más dedicada a algunas herramientas con las que afrontarlas.
Y una de las herramientas que yo propongo es lo que yo llamo, que no sé si es un nombre que, entre comillas, me he inventado yo, no sé si hay un corpus detrás que lo llama así, lo que yo llamo el pensamiento numérico, que es la forma o la capacidad de pensar sobre cómo se han utilizado los números, no tanto sobre si soy capaz de hacer multiplicaciones, divisiones o integrales, sino cómo se han tratado los números a los que nos enfrentamos y las estadísticas a las que nos enfrentamos. Estaba tratando de recuperar por aquí una cita que a mí me gusta mucho, que es de Benjamin Disraeli, que dice que hay 3 tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Los números son muy fácilmente retorcibles y es fácil presentar una visión a partir de unos números que, si no profundizamos en ellos, no es clara. Una de las cosas de las que yo suelo hablar es, nos presentan constantemente estadísticas, pero no se nos explica de dónde salen esos números, cuál es la muestra que se ha tomado, o qué posibles sesgos tienen, porque otra de mis frases fetiches es: todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Y viene de un estadístico. Cuando trabajamos con estadísticas, siempre hay errores. Y lo que hemos construido es una simplificación de la realidad. La pregunta es: ¿qué se ha quedado fuera de esa simplificación y cuál es el margen de error? Entonces, por contar un ejemplo que a mí me hace mucha gracia, en un momento dado unos médicos o unos científicos se pusieron a investigar un medicamento, creo recordar que se llama Sinaldefilo, para tratar la angina de pecho. Y para la angina de pecho no funcionaba muy bien, pero descubrieron que los hombres que la tomaban pasaban a tener unas erecciones muy potentes. Y así nació la Viagra. Y lo que es muy llamativo es que no ha sido hasta muy recientemente que se ha descubierto que ese fármaco también sirve para tratar el dolor menstrual. Y esto ha sucedido porque en la muestra de pacientes que se usó al principio, solo se incluyó a hombres porque tenían más predisposición a tener angina de pecho. Entonces, todas las estadísticas que nos tratan tienen sesgos de este tipo. Hemos hablado de estudios científicos, psicológicos. Muchos de estos ensayos y estudios se han hecho en Estados Unidos sobre población universitaria y hay que ver cuánto de eso replica en otros escenarios. Entonces, cuando nos enfrentamos a estadísticas, a estudios, etcétera, creo que es muy bueno armarnos con herramientas para cuestionar esos datos, para aplicarle un pensamiento crítico a los números, que no siempre, bueno, casi nunca lo hacemos. Ya sabéis, chicos, que he hablado muchas veces del alcohol. Os he contado muchas historias. Yo creo que Baco ha ahogado más hombres que Poseidón, eso no hay ninguna duda. ¿Tú crees que el alcohol es para aquellos que no pueden soportar la realidad? Pues has ido a preguntar a alguien, posiblemente a la peor persona que se podía preguntar, porque yo soy prácticamente abstemio. Entonces, no tengo grandes experiencias con el alcohol. Los distractores mentales en general, no tengo mucha relación con ellos, pero hay una frase que siempre me acuerdo de... ¿cómo se llama este? El de... De hecho, se nota porque en el libro no hablas de ello. No hablo de drogas porque no tengo experiencia con ellas. No me sale el autor ahora mismo, me vendrá después, que hablaba de cómo el consumo de drogas, cómo el cerebro básicamente lo que hacía era filtrar la realidad porque era demasiado para lo que podíamos procesar y las drogas abrían esas compuertas. Yo no sé si eso es verdad o no. Tiendo a pensar que no, tiendo a pensar que lo que hacen es añadir distorsiones adicionales. No atribuiría el alcohol o el consumo de alcohol solo a quienes no soportan la realidad, entre otras cosas porque hemos hablado de la cultura y creo que vivimos en culturas que fomentan tanto el consumo de alcohol que va más allá de si soportas o no la realidad, sino que tienes una presión social simplemente para consumirlo. Antes te había preguntado si la realidad para ti es un fenómeno local. Sí. O qué tipo de fenómeno es. Pero hay una pregunta mucho más profunda. ¿La realidad es algo emergente cuyo origen está en un plano que desconocemos? Voy a explicarme esto. Sabéis que uno de los fetiches del programa es Hugh Everett, al que nombra Jaime en su libro. Es una teoría que ha causado muchísimo revuelo en la ciencia ficción. La teoría de los mundos múltiples, creo que en inglés es Many Worlds. Sí, muchos mundos, sí.
Además, la historia de Hugh Everett, del hijo que al final se acaba convirtiendo en cantante de los Seals, de la prima que es una de las azafatas que se estrella en el avión, del Pentágono, es todo como espectacular. Es increíble. Pero claro, nos has hablado de la realidad. Pero ¿qué ocurre si la realidad hay muchos planos de la misma? Si hay mucha realidad que no podemos ver, al igual que hay muchos estímulos, y luego hablaremos de ello, que no podemos percibir porque no tenemos unos sentidos preparados para ello. Pero ¿qué puedes decir de esta teoría que nombras, que es una de las más aceptadas, porque científicos no se ponen de acuerdo, aquí hay debate de cuál es la interpretación de la cuántica adecuada, una de ellas, digamos, una de las 5 más importantes, es la teoría de Everett. ¿Tú qué opinas de que la realidad pudiera ser múltiple y pudiéramos tener copias de esa realidad a niveles millonésimos, a millones, millones y millones? Antes de que se me olvide, has mencionado al hijo de Everett y quiero recomendar un libro maravilloso que escribió que se llama Cosas que los nietos deberían saber, que es su vida y es una lección sobre cómo sobreponerte a las tragedias familiares una detrás de otra. Vida terrible, la del hijo de Hugh Y, Everett. y el libro es una maravilla. De hecho, creo que le dediqué un capítulo en el podcast. Volviendo a tu pregunta, a ver, más que opinión, yo lo que tengo es fascinación por esta teoría y sus derivadas, porque tener una opinión sobre ello me cuesta, básicamente porque es incomprobable para mí y mis conocimientos físicos están muy, muy lejos de nada que me pudiera permitir entenderlo en profundidad, con la profundidad suficiente. Pero, por ejemplo, para ese capítulo pedí ayuda en Twitter a ver si había algún físico que me echara una mano a revisar el capítulo. Y este físico, Fernando García Quismondo, me hizo una reflexión que me gustó mucho, porque tendemos a ver esta teoría de los muchos mundos o de los multiversos como en muchas de estas películas en las que se piensa, ¿qué pasa si hubiese tomado una decisión distinta? ¿Cómo sería mi vida? Y empieza a tener como ramificaciones de historias paralelas. Y él me decía, no, esto no es así. Lo que pasa es que el universo se está multiplicando a cada puñetero instante, cada vez que una molécula interactúa o no con otra. De tal manera que tenemos infinitas en la práctica, infinitas versiones de nosotros mismos, infinitas versiones del universo en las que en todas ellas ha sucedido todo lo que podía, en todas ellas en conjunto ha sucedido todo lo que podía suceder, todas las combinaciones posibles. Para mí es tal inmensidad que es directamente inabarcable y de hecho en el libro te habrás fijado, asomo la patita, digo, ¿qué pasaría si esto fuera así? Pero más allá de esto, creo que en el sentido práctico de la vida y en el sentido más o menos práctico que me gustaría darle al libro, más allá de eso no podía ir, porque es muy complicado. Además, eso mete en otra madriguera de conejo, porque el universo es una función de onda. Y lo que ocurre es que esa función de onda se bifurca, se divide en millones y millones y millones de veces por segundo. Por segundo. Así que imaginaos cómo podría ser esa ecualización de esa función de onda de ese universo, donde todo lo que podría ocurrir, imagináis que estás jugando al Civilization, como dice, me encanta la frase de Juan Luis Chulilla, ha matado más carreras universitarias que la vaguería o el alcohol. Imaginaos que la vida es una partida de Civilization donde todas las posibilidades de lo que pudieras hacer, todas se juegan. Todas las partidas, todas las trillones de posibilidades, todas aparecen. Pero bueno, eso está relacionado además, esta parte está en la parte inicial, con un aspecto que te centras bastante, y es lo estrecho de nuestra capacidad para percibir la realidad. Nuestra realidad, si fuéramos, por ejemplo, y aplicáramos la metáfora del ordenador, tenemos hardware que nos permite recibir datos. Tenemos cámaras, tenemos otro tipo de, por ejemplo, lo que serían altavoces, lo que serían micrófonos. Podéis hacer todo tipo de comparaciones, algunas no, aunque también podríamos hacerlas con el hardware moderno, como es el tacto.
pero no podemos percibirlo todo. Lo que percibimos es una banda muy estrecha. ¿Por qué percibimos una banda muy estrecha? A mí me gusta cuál es decir, la- me gusta explicar que al final nuestra percepción sensorial, cualquiera de nuestros sentidos, tomemos la vista como ejemplo, que creo que se entiende muy bien, es como una ventana. Somos capaces de captar lo que cabe dentro de esa ventana, pero fuera hay otras cosas. Pensemos en qué son los colores. Los colores no dejan de ser energía que estimula las células fotorreceptoras de nuestra retina y lo hace en determinadas longitudes de onda. Hablabas tú de una función de onda, ¿no? Lo hace en determinadas longitudes de onda que determinan los colores que vemos. Pero sabemos, físicamente hemos comprobado, que esas mismas ondas electromagnéticas las hay de menos frecuencias de las que captamos y de mayor frecuencia de la que captamos. Tendríamos los infrarrojos, los ultravioletas. Literalmente los infrarrojos y los ultravioletas son los colores que hay más allá del rojo y más allá del violeta, pero son colores que no conocemos. Y a mí eso es algo que me vuela mucho la cabeza pensar en ello, y es cómo es un color que no puedo ver, porque no soy capaz de imaginarlo. Mi cerebro está limitado a la hora de imaginarlo. Quizá un ejemplo con el que todos estamos más familiarizados y nos sirve para hacer el salto son los silbatos de ultrasonidos que se usan con los perros. Los habréis visto en funcionamiento. Si tú silbas con un silbato de esos, tú no oyes nada, pero el perro se vuelve loco. Pues lo mismo pasa con los colores, lo mismo pasa con nuestro tacto, por ejemplo, porque cosas que nos parecen lisas, si las acercas a un microscopio, simplemente lo que pasa es que tus dedos o tus células sensoriales no tienen la capacidad de detectar, no tienen la resolución suficiente para detectar esas rugosidades tan pequeñas. Entonces, para mí, todo esto nos indica que estamos adaptados, como decíamos antes, a percibir la realidad de una determinada manera, pero que hay mucho más allá que no somos capaces de captar. Y de hecho hay un bicho alucinante, no voy a ser capaz de decir el nombre en latín, pero se llama camarón mantis púrpura, que es una especie de mezcla entre una mantis y una gamba, que nosotros somos capaces, tenemos 3 tipos de conos en los ojos, 3 tipos de conos que nos permiten ver determinados colores. Este tiene 12 y es capaz de ver estos infrarrojos y estos ultravioletas, etcétera. Si viéramos como este bicho, a lo mejor estaríamos viendo las ondas del wifi, estaríamos viendo los colores de las ondas del wifi o de la tele o de la radio. Es decir, nuestra realidad es la que nosotros percibimos, pero físicamente sabemos que hay unas cosas que no estamos percibiendo. ¿Y por qué crees que ocurre eso? Es algo así como lo que dice Hoffman, que no estamos diseñados para percibir la verdad, estamos diseñados para percibir lo que nos hace sobrevivir. Tal cual. Estoy plenamente convencido de eso y creo que Hoffman lo explica muy bien. Es más, Hoffman ha hecho simulaciones matemáticas, poniendo a competir individuos adaptados a la verdad y individuos adaptados a la utilidad, y los que están adaptados a la verdad nunca sobreviven, siempre ganan los otros. Y tiene sentido en el fondo. ¿Qué es más útil para sobrevivir? ¿Que mi cerebro y mis sentidos destaquen aquellas frutas que son alimentos o aquellos elementos que son potenciales amenazas, o que vea todo neutro, que vea todo como es? Pues claro, nuestro cerebro está adaptado para eso. De hecho, otro experimento que a mí me gusta mucho es uno en el que a unos participantes les hicieron ajustar los colores de una pantalla, primero con una imagen abstracta amarilla, hasta que la dejaran gris. Entonces, la dejaban gris. Y luego la imagen era el mismo ejercicio, pero la imagen era un plátano. Y su cerebro estaba constantemente compensando para que el plátano siempre les pareciera amarillo. Y cuando terminaban de ajustar, la imagen era completamente azul, no era gris. Porque nuestro cerebro está acostumbrado a que si vemos algo que es un plátano, nos va a parecer amarillo, independientemente de cómo le esté dando la luz, etc. Entonces, eso lógicamente es mucho más útil para la supervivencia que un cerebro plano que percibe todo igual, sin destacarnos determinadas cosas. Además, hablas en el libro de algo que me parece maravilloso. La capacidad del cerebro para estar constantemente ajustándonos la realidad. Sí. Pasa mucho, además, de noche. La realidad, al final, la acabamos percibiendo por los cambios, ¿no? ¿Por qué el cerebro nos ajusta los niveles de luz, los niveles de sonido? ¿Por qué hace eso? Yo he dicho antes, no soy neurocientífico. El por qué intuyo
que tiene que ver con esto que hablábamos precisamente ahora de razones evolutivas. ¿Por qué nos ajustamos continuamente? Porque eso nos permitió sobrevivir en el pasado. Lo que acabo de explicar es un ejemplo de lo que tú has dicho. Si cuando hay menos luz, más oscuridad, nuestro cerebro aún así nos pinta los plátanos más amarillos, ese día comemos y sobrevivimos. Y un ejemplo parecido, por verlo cómo pasa con otros animales, que a mí me gusta mucho, es nuestros antepasados y los animales de los que hemos evolucionado nosotros, cazaban durante el día y durante la noche se ocultaban. Sin embargo, los antepasados de los perros eran cazadores crepusculares cuando caía la noche o cuando empezaba el día. Por eso los perros ven mucho mejor en la oscuridad y sobre todo captan mejor el movimiento. Y hay una cosa que a mí me alucina y es que nosotros vemos más o menos, o nuestro cerebro capta un movimiento fluido a partir de 24 imágenes por segundo. Los perros necesitan 70. Por eso las teles antiguas les parecían aburridas, porque para ellos eran como una sucesión de fotos lenta. Ahora, con las teles nuevas que tienen tasas de refresco más altas, pues sí les interesan más. Pero esa es otra diferencia fundamental. Y eso es que su cerebro también está ajustando constantemente, basándose en aquello que les permitió evolucionar. De hecho, hablas incluso de cómo ven, te preguntas, ¿no? En el libro, ¿cómo verá la realidad de un perro? Porque una cosa es lo que nosotros podamos abstraernos porque se ha hecho una autopsia a un perro y se ha llegado a la conclusión de que su percepción debe ser así o así. Pero en el fondo no sabemos qué realidad están experimentando, porque no es lo mismo el poder intentar extrapolar al saber qué realidad está viviendo un perro. ¿Tú crees que eso es importante? O sea, para mí, no sé si es importante, es súper interesante y también porque creo que tiene una derivada complicada y es que estamos limitados también en saber cómo experimenta la realidad otro humano. Es decir, hemos aprendido mucho sobre cómo funcionan los ojos, sobre cómo funcionan nuestros sentidos, incluso cómo nuestro cerebro no lo procesa, todo esto que hemos contado. Pero al final todo esto son extrapolaciones que ha hecho un individuo, un ser humano, a partir de su experiencia del mundo. Y lo que hemos aprendido es que nosotros experimentamos nuestros sentidos y todo lo que pasa, no solo como estábamos hablando ahora, no solo de forma pura a través de lo que esa energía genera en nuestro cerebro, sino además distorsionándolo. Vale, pues ¿cómo lo podemos extrapolar a otros animales? No es muy distinto de cómo se lo estamos extrapolando a otros humanos. Sí creo que tenemos herramientas muy buenas para asumir que lo vemos todo y lo percibimos todos los humanos muy parecido, porque para eso tenemos el lenguaje, para contarnos cómo suceden las cosas, podemos hacer experimentos, podemos ponerte cosas rojas y la mayor parte de nosotros las vemos igual. Pero, no sé, me ha parecido ver por el chat que alguien hablaba de que el perro ve con olores y sonidos. No sé si eso funciona así exactamente o no, pero me ha acordado de la sinestesia. Hay humanos que Iba son a comentar de sinestésicos. eso, exactamente. Claro, hay humanos que son sinestésicos y que sus sentidos se mezclan y que para ellos el número 6 tiene un color. Claro, esa no es Una mi nota experiencia del mundo. musical aparece un triángulo de un Claro, color y esa no es mi amarillo. experiencia del mundo. Entonces, yo puedo extrapolar cómo otros sienten las cosas hasta determinado punto, pero a partir de ahí creo que entramos en territorio desconocido. ¿Tú crees que... A ver cómo pregunto esto, ¿eh? A ver cómo pregunto esto. Porque va a ser un tanto... Sé que es una pregunta difícil, pero ¿tú crees que es importante si existe un creador de la realidad? ¿O si la realidad es un fenómeno emergente que no tiene ningún tipo de explicación? Yo personalmente soy ateo. Bueno, creo en Dios y siempre he pensado además que si existe un creador, si existe un Dios, no creo que sea nada parecido a lo que nuestras religiones nos cuentan. Porque pienso que nuestras religiones son evidentemente relatos y como tales me parecen muy, muy humanos. Creía que te había perdido. No sé si me oyes. No, te estoy escuchando Vale, perfectamente. es que se me había parado tu imagen, perdóname. Entonces, como digo, creo que las religiones son claramente relatos humanos, o por lo menos a mí me lo parecen así. Si la realidad es una propiedad emergente o no, creo que depende
de qué ángulo tomemos para valorar esa realidad. Creo que la realidad que yo tengo en mi cabeza o que tú tienes en tu cabeza es necesariamente una propiedad emergente del sistema complejo que somos nosotros y nuestra interacción con el resto, con la realidad. Si existe por debajo, subyacente, una realidad objetiva, lo desconozco, yo creo que sí, por mi experiencia de la vida, y personalmente me importa poco si existe un creador o no, porque creo que no es verificable. Entonces, como creo que ha pasado varias veces en la charla, yo tiendo a ser muy pragmático en ese sentido. Hay las cosas que creo que nunca van a ser verificables me interesan, pero no me preocupan en exceso, no me parecen tan importantes. Y ahora te tengo que meter aquí de rondón una pregunta, una patata caliente, la sacamos Vale. cocinada. Sabes perfectamente que ha causado, diría que, shock en los medios. Se ha hablado de cambio macrohistórico, la inteligencia artificial, GPT-4, hasta el punto de que el mismo Bill Gates en su blog, creo que su último artículo decía: empieza la era de la inteligencia artificial. Nada me ha impresionado más desde los últimos probablemente 40 años que lo que he visto hacer a GPT-4. Lo que he visto que los ingenieros han conseguido, cosas que yo pensaba que tardarían años, como poder aprobar un examen de biología, lo han conseguido en meses. Y además el salto de GPT-3 a GPT-4 es el salto de suspender a sacar sobresaliente. ¿Tú crees que el ser humano, porque claro, la evolución es obvia, aquí vamos a entrar en terreno Ray Kurzweil, singularidad, etcétera, porque además, como entendemos a los patrones y a encontrarlos, si esto va evolucionando, GPT-3, GPT-4, GPT-256, ya vamos los mutantes robots volando por el aire como si fueran Mazinger Z. Entonces, ¿tú crees que el ser humano puede acabar creando su propia realidad? Hasta el punto de evolucionar igual que la vida ha evolucionado, ha cambiado el planeta. Ha creado la biosfera porque ha cambiado lo que es el planeta Tierra. No puede entenderse sin la vida. Y de hecho la vida es algo que en el universo es antiquísimo, si tocamos el universo como una línea continua de tiempo. Entonces, ¿tú crees que vamos a cambiar nuestra realidad? Me has abierto un montón de melones que voy a intentar ordenar. Sobre inteligencia artificial, Bill Gates y demás, yo también estoy flipando, pero me hace mucha gracia que Bill Gates diga eso, porque Bill Gates suele hablar de la ley de Amara, que es esta de tendemos a sobreestimar lo que la tecnología va a hacer en un año y a infravalorar lo que puede hacer en los próximos 10 años. Entonces me hace mucha gracia que esté tan emocionado, porque creo que algo de hype tenemos todavía. Ahora, dicho lo cual, yo tiendo a pensar que efectivamente estamos ante una revolución y me gusta mucho cómo lo explica Tim Urban, podéis buscar en su blog Wait But Why, porque él hablaba de que, claro, como la inteligencia artificial está creciendo exponencialmente en su capacidad de computación, en su capacidad de aprendizaje, vamos a pasar muy, muy rápido de mira qué divertido este robot, qué cosas más graciosas hace, a hostias, nos ha sobrepasado a toda la humanidad en inteligencia. Y por eso puede conllevar ciertos riesgos. Volviendo a tu pregunta, que ahora voy a intentar relacionar todo esto con tu pregunta, voy a citar a un autor que es David Deutsch, que a mí me gusta cómo explica él la importancia del ser humano, porque mucho de lo que hemos ido hablando durante los últimos años o las últimas décadas, básicamente a medida que nos hemos hecho más conscientes de lo minúsculo que es el ser humano en el universo, es que el ser humano no era importante, éramos minúsculos. Y David Deutsch dice, todo eso está muy bien, pero el ser humano ha conseguido algo que de momento no sabemos que nadie más haya conseguido, que es crear conocimiento. Y cuando creamos conocimiento, creamos la potencialidad de conseguir cualquier cosa, porque todo aquello que podemos conocer
nos permite crear nuevas herramientas, dar nuevas explicaciones y generar nuevas tecnologías. Entonces, yo no sé, la pregunta que hacías era si el ser humano va a poder crear su realidad. Lo que tengo muy claro es que el ser humano, si no nos cargamos, no nos matamos los unos a los otros antes de la forma que sea, sí creo que va a poder transformar la realidad que tiene alrededor hasta hacerla prácticamente irreconocible con cómo estamos hoy. Habría una segunda derivada en eso de la creación de la realidad que nos podríamos ir a, odio la palabra porque está muy, muy mal utilizada últimamente, a metaversos y a escenarios alternativos en los que viviríamos en una simulación ahora sí. Pero más allá de eso, sí creo que sí, a través del conocimiento tenemos la capacidad de transformar toda nuestra realidad y todo lo que nos rodea hasta niveles que la van a hacer irreconocible. Además, has nombrado a David Deutsch, que tiene un libro que se llama, en inglés creo que es The Fabric of Reality, que se podría traducir como El tejido de la realidad. La parte final de ese libro, si no me falla la memoria, hace referencia a las tesis de Frank Tipler, que es el padre del principio antrópico, en el que se adelanta con muchísimo a Nick Bostrom, porque Tipler es físico, no es filósofo como Bostrom. Y David Deutsch, que es uno de los padres de la informática moderna, además, dice que, bueno, llegaremos, ya da el salto mortal, se adelanta Kurzweil por la derecha, y que eso es una posibilidad real, llegar al punto de omega, el punto de energía infinita, y ya iríamos bueno, aquí podríamos extraer que podríamos ir a la creación de nuestro propio universo. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué no ha ocurrido eso ya? ¿Tú crees que eso ha ocurrido ya? O como has dicho anteriormente, como no lo podemos comprobar, no. Claro, es que creo que ahí entramos ya en una serie de paradojas que se dan en la física y que se suelen utilizar para evaluar todas estas cosas, que es si esto es potencialmente posible, lo mismo ha sucedido ya. Y entonces eso nos abre dos posibilidades. Ha sucedido ya y no somos conscientes, y entonces nos vamos por la madriguera de conejo de vivimos en una simulación, etcétera, o en un universo paralelo, o no ha sucedido y por lo tanto no es posible. Porque, claro, en toda la vida del universo, en algún rincón recóndito del universo, alguien ha tenido que poder llegar a esto. Me temo que voy a tirar por donde tú decías, ¿no? Creo que a efectos prácticos y a efectos de mi día a día es incomprobable. Me interesan mucho estos temas, pero simplemente me mantengo a una distancia prudencial porque me considero incapaz de juzgarlos. Me encantaría que fueran algunos de ellos en realidad y me encantaría que llegáramos a una energía, si no infinita, en la práctica prácticamente infinita, que nos permitiría hacer un montón de cosas que a día de hoy no podemos hacer. Y creo que en términos de energía, a ver, hay un diferencial fundamental entre tener muchísima energía casi infinita y energía infinita, ¿no? Ahí hay un salto que es la diferencia entre poder crear un universo o no crearlo. Genial. Pero creo que no estamos tan lejos de tener energía casi infinita a efectos prácticos en la Tierra. Y creo que eso, volviendo a tu pregunta anterior, creo que eso nos va a permitir transformar la realidad a niveles alucinantes. Voy a plantear una última cuestión relacionada con la realidad. Y antes de ir a vuestras preguntas, yo lo siento mucho, pero tengo que plantearle una cuestión que no tiene nada que ver con el libro ni con la realidad a Jaime, porque es otro de mis fetiches y como él está muy relacionado por su carrera, pues voy a tener que meter de rondón. Pero antes de eso, te paso la pelota, te la bajas con el pecho, balón al suelo, vamos a jugar al ras, tiki-taka, nada de florituras. ¿Qué aconsejarías a un ser humano, a nuestros semejantes, a los oyentes, a las personas que nos están viendo? ¿Qué le aconsejarías para mejorar su relación con la realidad, con su realidad? ¿Qué deberían hacer? Me lo has puesto a huevo, honestamente, porque al final mi podcast y mi carrera profesional en el fondo va del aprendizaje continuo, va de combinar distintas disciplinas, creo que es lo que nos permite prosperar en un mundo que además cambia cada vez más rápido, pero que no solo prosperar laboralmente, sino disfrutarlo. Creo que la mejor forma de disfrutar un mundo tan rico y tan complejo como el que tenemos es mezclar disciplinas. Creo que todo esto de que la biología es una cosa, la psicología es otra, la ingeniería es otra,
es muy útil para ordenar las universidades, pero que creo que el conocimiento es una cosa mucho más fluida y que se disfruta mucho más cuando construyes un perfil híbrido. Yo tenía un profesor de ingeniería que estaba obsesionado con que fuéramos ingenieros híbridos y me marcó mucho. Y un ingeniero híbrido es simplemente un tipo que es capaz de combinar la ingeniería con el humanismo. Entonces, mi consejo es persigue tu curiosidad y no te limites por aquello que te han dicho que es lo tuyo, ciencias, letras, lo que sea. Porque creo que en los espacios entre las disciplinas o en la combinación de disciplinas hay un valor brutal a la hora de entender la realidad y de mejorar nuestra relación con ella y sobre todo de disfrutarla más. Por lo menos para mí la disfruto muchísimo más cuando empiezo a mezclar disciplinas distintas. Bueno, chicos, y ahora antes de pasar a vuestras preguntas, y voy a dejar a un lado el libro de Jaime, La realidad no existe, que os recomiendo a todos porque es un libro superlativo. Pero Jaime ha trabajado en BlaBlaCar. Sabéis que hay uno de mis fetiches, además con el último paper que ha publicado Waymo. Yo tengo que preguntarle a Jaime, aunque BlaBlaCar no se dedicara exclusivamente o no tuviera una división como Uber, hasta donde yo sé, porque Sí. Uber que quemó todo el dinero que tenía y no tenía en su división, que no acabó muy bien, no ha ido acabando muy bien por ahora, de conducción autónoma. Yo soy de los que piensan que la conducción autónoma, si se consigue, si se alcanza, que creo que se va a alcanzar, no sé cuándo, no sé qué pretexto, casi que vamos a ponernos aquí a lo Benedetti, pero va a ser algo que va a cambiar las ciudades, va a cambiar la vida de la gente, va a salvar millones, digo así, millones de vidas. ¿Tú qué piensas de la conducción autónoma? ¿Crees que es algo que vamos a ver en nuestro tiempo vital, aquellos que estamos aquí de una edad media? Yo creo que el factor limitante no es tecnológico. Honestamente creo que no estamos lejos de ello. Cualquiera que estudie un poco la conducción autónoma ve que si todos los coches fueran autónomos, la cosa funcionaría bastante bien. Ahora mismo quizá lo más complicado es la transición y la convivencia entre coches autónomos y coches conducidos por humanos, porque los humanos somos de naturaleza impredecible por un montón de cosas. Entonces creo que aquí hay varios factores que van a ralentizar esa adopción. Desde luego está esta convivencia, también está el factor regulatorio y está el propio factor de resistencia al cambio que tenemos los humanos. Ahora, yo personalmente no veo un motivo para que en nuestras vidas no haya conducción autónoma generalizada y posiblemente sustituya a la conducción manual. Cosa que como conductor me da rabia, porque me gusta mucho conducir, pero que entiendo que, como tú bien decías, tiene una serie de capacidades y de beneficios para la sociedad que son mucho mayores que el que puede tener la relación que tenemos con los coches ahora mismo. Entonces, ¿cuánto va a tardar? Es algo que nadie sabe porque depende de factores que van más allá de la tecnología. Yo creo que tecnológicamente no estamos muy, muy lejos. Siempre explico lo mismo. Creo que cuando empiece de verdad, más allá de los experimentos de Tesla y de Waymo y tal, creo que cuando empiece de verdad, las primeras pruebas serias las vamos a ver en transporte de mercancías de larga distancia. Que ya se están haciendo algunas, pero es el escenario más lógico, ¿no? Porque estás poniendo mercancías que son, si se estrellan, pues es menos grave, y en carretera, que dentro de lo difícil, dentro de la conducción no es necesariamente lo más impredecible. Entonces, respondiendo en corto a tu pregunta, yo sí creo y sí espero que lo veamos en nuestras vidas. Chicos, vamos con vuestras preguntas, que al final casi siempre es lo más interesante. Vamos con la primera de Fractal. ¿Y si los sueños son la vida real? Bueno, esto es una pregunta más vieja que ir caminando Calderón por de la calle. Vaca. Esto llevamos milenios. Yo creo que en la filosofía hindú ya hay, se discute eso, ¿no? Si nuestra vida es un sueño. Bueno, ¿qué opinas de eso, de la realidad? Opino que me he acordado que estaba leyendo estas navidades, justo cuando estaba terminando el libro, estaba releyendo Sandman de Neil Gaiman, el cómic, y me quedé con una frase que metí en el libro justo al final,
que dice algo así, que la he recuperado. Dice, si mi sueño es real, entonces todo lo que sabemos, todo lo que creemos que sabemos es mentira. Significa que el mundo es más o menos tan sólido y fiable como una capa de espuma sobre un pozo de aguas negras que desciende para siempre y que hay cosas en sus profundidades sobre las que no quiero ni pensar. De esas cosas en las profundidades, muchas de ellas las hemos discutido hoy, de las que no quiero ni pensar, que son los multiversos, todas esas cosas. Yo no creo que la realidad sea un sueño, pero volvemos a lo de antes. Es incomprobable, como es incomprobable que sea una simulación. Vamos con la siguiente pregunta de Gasco. ¿Nuestra realidad se fía más del empirismo o de la fe y la esperanza? Toma ya. Daría para repreguntar exactamente por dónde van los tiros de su pregunta. Nuestra realidad individual creo que se alimenta mucho de las emociones podríamos incluir en emociones fe y esperanza, porque creo que tienen un factor emocional importante. No hemos hablado de las emociones, pero las emociones lógicamente alteran nuestra forma de abordar la realidad. Quiero pensar que nuestra realidad colectiva en el largo plazo va tendiendo al empirismo. En el corto plazo sufrimos enajenaciones colectivas en forma de política, en forma de fervores religiosos, en forma de cosas que nos desvían de lo que hemos comprobado. Pero creo que, al menos desde la Ilustración, la ciencia nos ha llevado cada vez más cerca del empirismo, con todas sus imperfecciones. Entonces, tiendo a pensar que en el largo plazo nuestra realidad colectiva tiende al empirismo. Vamos con la siguiente pregunta de posible evasor del veto. ¿Y el sexo, el instinto primario tan fuerte, de qué manera ha modelado o condicionado el comportamiento del cerebro humano? De manera absolutamente determinante. Creo que es el propio Hoffman en The Case Against Reality, del que hablábamos antes, que habla de un montón de características inconscientes que afectan a nuestra percepción de la realidad y que tienen que ver con la procreación y con el impulso sexual. Hay una cosa súper curiosa. ¿Sabéis? No recuerdo el nombre científico, pero estos anillos que tenemos alrededor de la pupila, del iris, estos anillos más oscuros que determinan nuestro ojo y que nos hacen, pueden ser más gordos o más finitos. Si pensáis, hay una foto muy famosa de la niña afgana, esta foto de National Geographic, que es una niña con los ojos verdes alucinantes, y ella tiene ese reborde, que no recuerdo el nombre, muy grueso. ¿Vale? Pues se ha estudiado científicamente cómo cuando nos muestran fotos de la misma persona habiéndole editado ese borde, quitándoselo, poniéndoselo, nos parece intuitivamente más atractiva, pero no sabemos por qué. El sexo y la pulsión sexual o la pulsión de procreación determina nuestra forma de absorber la realidad y de interpretarla. Y lo mismo sucede con cosas como, hay bastantes estudios también que dicen que a la gente guapa le va mejor en la vida. No solo eso, en los juicios, la gente atractiva, bien. Bueno, hay estudios de que son tratados mejor por los jurados. Claro. ¿Y eso por qué es? Porque el que está enfrente, su realidad está siendo distorsionada por ese aspecto evolutivo que tiene que ver con lo que entendemos atractivo. Y lo que entendemos atractivo viene de lo que era sano, era bueno para procrear o lo que fuera. Entonces, yo creo que el sexo indudablemente interfiere en esa percepción de la realidad. Vamos con la siguiente pregunta de Gascó, que te plantea. ¿Por qué el cerebro nos traduce la realidad a través de patrones de sensaciones e impresiones deductivas y con ello determina la, entre comillas, realidad? ¿Por qué el cerebro nos traduce la realidad a través de patrones y de impresiones deductivas? No estoy seguro de entender del todo la pregunta, pero voy a intentar responderla y luego me decís si la he respondido, si la he entendido o no. A ver, yo creo que el cerebro traduce la realidad a través de patrones de sensaciones porque, de nuevo, vuelvo a la evolución, porque hemos evolucionado a partir de una serie de células y de microorganismos unicelulares que inicialmente a lo mejor uno de ellos desarrolló una cierta fotosensibilidad, entonces se acercaba donde había luz, una determinada sensibilidad a determinados químicos para encontrar el alimento. Entonces, eso se ha ido complejizando y nos ha hecho, con esa adaptación buscando la utilidad, nos ha hecho propensos a desarrollar sentidos que generen esos patrones de sensaciones, y esos patrones de sensaciones además generan determinados impulsos hormonales que hacen que sintamos que algo nos sacia o que algo es bueno para nosotros y recompensa, ¿no? Hay un circuito de recompensa detrás de mucho de eso.
La otra parte que tenía que ver con... Perdón, no recuerdo cuál era la segunda mitad de la pregunta, porque era... ¿Por qué traduce, por qué se va a deducir a la intuición, ¿no? El papel de la intuición. El papel de la intuición. Yo creo que la intuición no deja de ser una forma de canalizar muchos de esos sesgos, esos atajos que teníamos. La intuición es una forma, por un lado, de aprendizaje y de datos no estructurados. Cuando trabajamos con la intuición estamos trabajando a partir de experiencias previas, y es otra forma de acelerar la toma de decisiones y rebajar el gasto energético. Bueno, vaya pelota que te tira aquí, JS Script 2. Bueno, aquí ya júgate el triple o haz lo que quieras. ¿Existe realidad fuera de la materia? Porque esto ya nos lleva a Max Tegmark y a los universos matemáticos, a Platón. ¿Existe realidad fuera de la materia, Jaime? A ver, es un triplazo. Pero a mí me enseñaron en matemáticas, me hablaron de los números imaginarios, que como concepto es alucinante. Porque ¿qué es un número imaginario? Pues es un número que parte de la raíz cuadrada de menos uno, ¿no? Si aceptamos que nuestro cerebro influye en la realidad que percibimos e incluso construye parte de la realidad, creo que podríamos considerar como realidad muchas de esas ideas. Otra cosa es que sea una realidad tangible, pero creo que forma parte de... Yo hablaba de que para mí la realidad es el modelo mental que tenemos del mundo. Pues mi modelo mental incluye los números imaginarios y posiblemente pueda incluir realidades no materiales, lo cual no significa que sea tangible, que pueda utilizarla en el día a día, pero la puedo utilizar para tratar con otros. Entonces, como mínimo es una realidad comunicativa y una realidad que podemos compartir entre varios. La siguiente pregunta de Gascó. ¿El agotamiento mental nos ayuda a confiar en una realidad socialmente aceptada por comodidad y para evitar el conflicto? Más allá del agotamiento, hay un concepto del que hablo en el libro, que es la espiral del silencio, por ejemplo, que es un concepto sociológico que básicamente implica que por evitar el conflicto y por la presión de grupo, tendemos a ocultar nuestras preferencias, que es otra teoría también, la de la falsificación de preferencias. Tendemos a ocultar nuestras preferencias, a ocultar nuestras opiniones y a sentir que la opinión mayoritaria, en el fondo, muchas veces es la opinión de una minoría muy, muy ruidosa. Entonces, creo que las realidades socialmente aceptadas tienen una parte de esto, lo cual no significa que todas las realidades socialmente aceptadas sean así, pero creo que principalmente aquellas que son conflictivas o que tienen que ver con conflictos, necesariamente están ancladas sobre mecanismos como este, y en cierta medida hablabas de agotamiento. No sé si es agotamiento, pero sí, desde luego, es la evasión del conflicto. Vamos con esta pregunta de Mr. Grey Wolf. ¿Es la realidad una constante de la percepción? Tampoco te creas que sé muy bien cómo interpretar el concepto de una constante de la percepción en ese contexto, pero como no creo que la realidad sea constante, voy a responder que no. Porque creo, como he hablado antes, de que nuestra realidad, nuestro modelo mental, ese modelo mental lo vamos actualizando. Y aunque nos cueste cambiar de opiniones, a veces cambiamos. Y eso significa que nuestra percepción de la realidad o que nuestro modelo mental de la realidad ha cambiado. Mira, Cristina, yo tengo un gran respeto por ti, pero después de esta pregunta ya te saco aquí unas flores y llamo a tu puerta con bombones y todo. A ver, Cristina Janser te pone ya no diría balón, te lanza esta pelota ahí, bateas para el home run con esto. A ver, porque esto conecta lo más vanguardista de la filosofía con lo más vanguardista de la física teórica, que es las teorías del universo, bloque, etc. A ver, ¿el pasado es realidad o no existe? Porque hay teorías, chicos, esto en física y en filosofía, esto es un temazo, y la teoría del universo bloque de ¿existe el pasado? Continúa existiendo, no como una idea. ¿El pasado existe? Porque esto es una pregunta, ¿el pasado existe o no existe? ¿Es realidad? Esto es un melón casi infinito y además que tiene numerosísimas capas.
Yo en el libro, cuando hablo de la realidad, al final, donde he estructurado o cómo he estructurado estas trampas que tenemos en la percepción de la realidad, las he estructurado desde lo más físico a lo más abstracto, lo más sociológico, compartido, etc. Si nos vamos a lo más físico, la física, como tú decías, tiene un montón de cosas que decir acerca de esto. Yo hablo en el libro de Carlo Rovelli, de nuestra relación con el tiempo y de cómo Rovelli explica que el tiempo no está ordenado, que esta percepción de que es un flujo continuo que va de atrás a adelante y que es único y todas estas cosas, es una percepción que tenemos nosotros, pero que todos sabemos que el tiempo, por ejemplo, no transcurre a la misma velocidad dependiendo de la velocidad a la que te muevas o a la distancia a la que estés de una gran masa. Entonces ya ahí se empieza a difuminar el concepto de pasado. Pero el concepto de pasado se difumina aún más cuando este tío te explica que es que no necesariamente está ordenado, que de hecho la física lo que viene a decir ahora mismo es que sería indistinguible el pasado, el presente, el futuro en ausencia de cambio, en ausencia de energía. Entonces, la física ya es una madriguera de conejo importante, pero vámonos al extremo opuesto, vámonos al mayor grado de abstracción, que es lo social, o mejor, lo histórico. El pasado que creemos que fue es el que nos han contado. ¿Cómo sabemos si existe esa realidad? Porque es la que nos Es una han buena contado. pregunta. Es una buena pregunta. Claro. Por cierto, es que te tengo que interrumpir. Dale. Pero yo me acuerdo perfectamente preguntarle a mi profesor de historia, don Pepito, ¿y qué pasó con los neandertales? Pues los neandertales se extinguieron porque el frío, el cambio, y ahora nos enteramos que tenemos un 1,5. Bueno, yo creo que ya he leído en algún paper que hay países donde hay un 3 y un 4% de ADN neandertal en algunas poblaciones. Con lo cual, de verdad, lo que creemos del pasado, ya no siquiera hablo en un sentido filosófico o de física teórica, de si el pasado hay un sitio, no sabemos dónde, donde ese pasado está, como si ilumináramos un bloque con una linterna y va apareciendo y pudiéramos volver a él, que no sabemos eso. Pero la historia y la historia que nos cuentan, tampoco sabemos si esto que es mucho más humano y que es mucho más de andar por casa y es mucho más de las lentejas, tampoco sabemos si eso es cierto. Claro, es que tenemos esa frase tan típica, ¿no? De que la historia la escriben los vencedores. Bueno, eso ya es un sesgo gigantesco. Pero además yo lanzo una pregunta a la gente del chat. ¿Plutón es un planeta? Porque yo ya no sé lo que es Plutón. Hemos cambiado la explicación de lo que es la realidad tantas veces que muchos nos quedamos anclados en una visión de la realidad pasada. Entonces, y eso nos pasa con la historia. Entonces, el melón era gigantesco, he hecho lo que he podido en la respuesta, espero que haya sido satisfactorio. Cristina, la próxima vez una más facilita. Bueno, te voy a perdonar el nick. Te voy a perdonar el nick porque es que me disgusta bastante esa banda, pero bueno, me cuesta tanto olvidarte de Mecano, te pregunta. Entonces, ¿los fantasmas y espíritus pueden existir solo que no los podemos captar, entiendo que con nuestros sentidos? Es que depende de cómo definas un fantasma y un espíritu, ¿no? Porque si los definimos como las almas o como esto que nos venden los mediums, etcétera, creo que hemos hablado mucho de toda la parafernalia y la venta de humo que existe en todos esos campos, ¿no? Hay infinitas refutaciones de parapsicología que lo que demuestran es que lo que había detrás de eso era mentira. Yo personalmente tampoco creo en el alma, entonces me cuesta vincular el alma a algo físico, porque lo estamos analizando desde la perspectiva de la física. La pregunta viene desde la perspectiva de la física, en el fondo. Quizá, supongo, porque hablábamos de los sentidos. Podríamos hablar si viene desde otra perspectiva. Que haya cosas que no podamos detectar, para mí no significa, o por lo menos hasta ahora, replanteo mi respuesta, perdón. Todo eso de lo que yo he hablado que no podemos detectar con nuestros sentidos son cosas que, sin embargo, en general, sí hemos detectado de otras maneras. Y hasta el día de hoy no hemos detectado fantasmas, ni espíritus, ni nada. Pero sí hemos detectado otras longitudes de onda en la luz. Entonces, a día de hoy mi respuesta es no, porque no creo en los fantasmas.
veremos si en esta permanente actualización algo nos sorprende. Pues chicos, yo me voy a meter en la pregunta y te voy a decir te voy a dar una definición de fantasma y una definición de alma. Me cuesta tanto olvidarte, a pesar de tu nick. Te diré que para mí el alma o los fantasmas probablemente no son otra cosa que la copia de seguridad de la información de algo que aún no ha ocurrido o que si ha ocurrido, no lo sabemos. Esa es mi definición. Mi definición es que es completamente realista y simplemente no estamos en el plano para entenderlo. Al igual que lo que ha ocurrido a lo largo de la existencia del ser humano, es que hemos hecho zoom out, nos hemos ido alejando y viendo que lo que creíamos que sabíamos, que era nuestro pueblo, luego nuestro país, luego nuestro continente, luego todo nuestro planeta, luego nuestro sistema solar, luego nuestra galaxia, hemos ido averiguando más y más y más y más. Pero bueno, vamos con la siguiente cuestión de Fractal Infinity. Y chicos, voy a tomar 2-3 preguntas y cerramos, porque no vamos a usar aquí el tiempo de Jaime. El cómo interpretas tu entorno, ¿no sería la consciencia o la conciencia o algo así? Yo creo que la consciencia juega un papel en cómo lo interpretamos, pero no es la única forma en cómo lo interpretamos. O sea, consciencia, que la podemos plantear desde distintas maneras, pero creo que la manifestación más evidente son nuestros pensamientos y posiblemente esa voz interior de la que hablábamos antes, influye de forma muy determinante en cómo percibimos la realidad, pero los sentidos están ahí, también juegan un papel y cómo la gente que tenemos alrededor influye en nuestra conciencia, también juega un papel. Si te interesan estos temas, Fractal Infinity creo que era el nick, sí. Te recomiendo un libro que justo me he releído hace poco, que se llama El poder de las palabras, de Mariano Sigman. Mariano es un neurocientífico y habla de cómo nuestro diálogo interior nos afecta en nuestra gestión de nuestra vida y en nuestra gestión de la realidad. Vamos con la penúltima pregunta de Miguel Stroganov. ¿Qué es nuestro subconsciente? Soy yo. Voy a obviar el resto de la explicación. ¿Qué es nuestro subconsciente? Subconsciente es un concepto que está bastante cuestionado desde muchas ramas de la psicología a día de hoy. Todos tenemos esta herencia freudiana, pero Freud se ha puesto muy en cuestión más recientemente. Y yo no tengo claro que el subconsciente como tal exista o determine tanto nuestra experiencia de la vida. Y en la pregunta creo que lo estábamos relacionando con los sueños. Entonces voy a intentar responder desde el lado de los sueños y volver al subconsciente. Soy ingeniero, lo he dicho antes. Para mí los sueños son... Algunos tendríais Windows y os acordaréis de cómo defragmentábamos el disco, que era reorganizar cómo estaban guardadas las cosas en el disco duro. Esa herramienta que hacía cosas raras. Los sueños, mi entendimiento actual de los sueños es que es la forma en la que el cerebro se defragmenta, limpia de residuos la actividad cerebral para prepararla para el futuro, ¿no? O para lo que venga después. Entonces, tiendo a pensar que el subconsciente no dejan de ser residuos de cosas que nos han sucedido, que a veces además mezclamos o confundimos con esa intuición o esa parte más de atajos en la hora de tomar decisiones o a la hora de relacionarnos con otros. Pero honestamente no soy un experto en esto. Sí puedo recomendar una charla y un libro al respecto. La charla es de Ramón Noguera, se llama, creo que como el libro, que es La mente es plana. La mente es plana es un libro de un psicólogo cuyo nombre no recuerdo. Y con esta bajamos la persiana y apagamos la luz. Kion Canis te plantea: ¿es la película Matrix la distopía más parecida al futuro del ser humano? Que, por cierto, nombras en tu libro también Matrix. La nombro a través de Hoffman, que es un enorme enamorado de esa peli y de esa metáfora. No sé si es lo más parecido al futuro, a la distopía más parecida al futuro, pero en el fondo Matrix es una historia que nos llevamos contando desde la época de Platón, porque Matrix no es más que la caverna de Platón actualizada y con una capa de robots por detrás.
No sé cómo es el futuro, quiero pensar que no va a ser como Matrix. Bueno, chicos, la verdad es que ha sido para mí un placer. No voy a cerrar, pero sí que voy a despedir a Jaime. Jaime, te felicito por tu libro. Como he Muchas dicho gracias. a todos vosotros, es un libro que merece ser no solo comprado, merece mucho más, merece ser leído, es muchísimo más importante. La realidad no existe, os lo recomiendo. ¿Algo que añadir, Jaime? Nada, que me lo he pasado muy bien, que las preguntas no eran fáciles, pero eso lo hace todo mucho más divertido. O sea que muchas gracias a ti y a tus oyentes y participantes. Pues un abrazo y recordad el libro La realidad no existe y el podcast, los podcasts de Jaime, tanto Kaizen como Nada que ganar. Un abrazo, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.